Acompáñeme por favor al Salmo 27. El título de la meditación de esta mañana es Con Dios como mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Cuando lo encuentres, se pone en pie para una mayor reverencia a nuestro Señor. Ahí quédense, abuelitos. Ahí está separado. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El 2 ustedes. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Juntos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Padre, venimos una vez más en esta hora a darle las gracias, amado Señor, porque nos da, Señor, una vez más el privilegio de poder reunirnos acá, todos, Señor, sus santos, los que hemos sido comprados con su sangre. Hable, Señor, a nuestras vidas, ministre cada mente, cada corazón, y que su palabra haya lugar, Señor, en nuestras vidas y que la podamos practicar en nuestro diario vivir. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Con Dios como mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Verdad? Si lo decía aquel que ahora es nicaragüense, ¿quién dijo miedo? ¿Y qué lo hacía él expresar esa frase? Porque iba a estar 5 años en el poder, ¿verdad? Y por eso él se atrevía a decir, ¿quién dijo miedo? ¿Cómo no lo vamos a expresar usted y yo con más seguridad? Si sabemos de que Dios no va a estar temporalmente con nosotros, sino que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que Él mismo, ¿verdad? En su palabra nos dice a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar, ¿verdad? En cientos de ocasiones donde Él nos exhorta y nos dice de que no temamos porque Él promete estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida hasta que Él decida llamarnos a su presencia, ¿verdad? Y aún allá pues va a ser mejor cuando ya estemos en la eternidad con Él, ¿verdad? El propósito de esta meditación es aprender a confiar en nuestro Dios. Usted y yo tenemos que aprender a poner nuestra confianza solamente en Dios, no en nadie más. No en su cónyuge, no en sus hijos, no en ninguna institución terrenal, sino que solamente en Dios. La autoría de este salmo es atribuida a David. Y este salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera en hueso y en sangre a esta tierra. Al leer la vida de David, ¿dónde encontramos la vida de David? ¿Dónde encontramos nosotros la biografía del rey David? La encontramos en los 2 libros de Samuel, primer y segundo libro de Samuel, y también una parte en el libro de Reyes, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la biografía del rey, nos damos cuenta de que él siempre tuvo que enfrentar persecución y el desprecio. David fue un hombre que estuvo rodeado de enemigos, ¿verdad? Y lo peor del caso, que muchas veces sus enemigos no eran personas extrañas, era su propia familia. Entonces, esa es la situación de este hombre cuando él escribe este salmo tan precioso. Por ejemplo, si usted lee en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, prácticamente ahí todo el capítulo usted se da cuenta de la persecución, ¿verdad? Que él sufrió no solamente pues de personas extrañas, sino aún de sus hermanos. Cuando dice de que el ejército de Israel se encontraba siendo asediado, ¿verdad? Sufriendo oprobio de parte de un gigante llamado Goliat, que dice de que por 40 días, mañana y tarde, ese gigante salía, ¿verdad? A injuriar, a causarle oprobio al ejército. Pero nadie se atrevía a enfrentarse a ese gigante. Y
Por casualidad podríamos decir nosotros, aunque usted y yo sabemos de que en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que pasa en nuestra vida, nada de lo que nos sucede es casualidad, sino que Dios lo lleva todo, ¿verdad? Con un control tan milimetrado que por muy pequeño que sea lo que a usted o a mí nos suceda, o por muy grande que sea, no podemos dudar de que todo eso está bajo el control y el dominio de Dios. Entonces, en esa ocasión, los hermanos mayores de David andaban en el ejército. El padre de David le dice: ve a ver cómo están tus hermanos y regresa con noticias. El joven obedece y va. Pero cuando él llega allá donde estaban, ¿verdad? En el campo de batalla donde estaban sus hermanos lo comienzan a acusar, ¿verdad? Comienzan a acusarlo de algo falso. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido acusados falsamente? Los hermanos le dicen: nosotros sabemos por qué has venido, ¿verdad? Lo estaban acusando de que él había llegado con malicia, ¿verdad? Que él había llegado con un propósito, ¿verdad? Negativo. Pero no era así, sino que él había ido a ese lugar porque su padre lo había enviado. Entonces ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Cómo ya David era pues perseguido prácticamente por su propia familia. ¿Por quién usted y yo estaremos siendo perseguidos? Bueno, nosotros sabemos que desde que fuimos alcanzados para nuestro Señor Jesucristo, tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el adversario, ¿verdad? Ese enemigo es Satanás. La lucha que usted y yo tenemos no es contra carne ni contra sangre. La lucha que usted y yo enfrentamos todos los días es contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces usted y yo tenemos que estar sabedores de eso. David también tuvo que huir y esconderse del rey Saúl. Después de que cuando este joven llega, ¿verdad? Que los hermanos lo acusan, sabemos por qué ha venido. Sabemos con qué intención ha venido. Entonces, este joven escucha que aquel gigante estaba retando al ejército de Israel, pero ninguno de ellos se atrevía a enfrentársele. Todos le tenían miedo. Todos quizás mejor salían corriendo a esconderse. Pero este joven dijo, ¿verdad? Y preguntó: ¿qué se le dará al hombre que se enfrente a este gigante y que lo venza? Cuando le dijeron que el rey iba a dar a su hija como esposa, ¿verdad? Para el que lo venciera, quizás con eso agarró más ánimos. Y este joven se enfrenta a ese gigante. Yo creo que usted y yo conocemos la historia de que el gigante le dice, ¿verdad? David le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza, con escudo y con jabalina. Yo no voy con ninguna de esas cosas, porque la palabra de Dios nos dice a usted y a mí que las armas que Dios nos ha dado a nosotros no son terrenales, no son carnales. Las armas que el Señor nos ha entregado a usted y a mí son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. También en Zacarías 4:6 nos dice de que no es con ejército ni es con espada, sino que con el Espíritu Santo de Dios es que los hijos de Dios peleamos todas las batallas, y en él usted y yo tenemos asegurada la victoria. Entonces este joven se enfrenta, ¿verdad? Va y le dice: tú vienes a mí con toda clase de armas terrenales, pero yo no voy a ti con armas. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, quien te va a entregar este día en mis manos. Y esa palabra que él habló se cumplió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado cómo hablamos o cómo nos expresamos. ¿Por qué? Porque en nuestra boca Dios ha colocado el poder para la vida y el poder para la muerte. Si usted y yo andamos hablando solo negatividad, pues eso vamos a tener. Pero si usted y yo hablamos vida, eso vamos a tener. Entonces este joven se enfrenta a ese gigante. ¿Pero por qué lo hace con esa autoridad? Porque él ya había estado en el campo de batalla. Él había estado a solas con Dios cuando él era un don nadie, cuando él era un completamente desconocido, cuando él estaba en el anonimato. Dice de que su padre, como él era el menor, lo había, ¿verdad?, puesto a que cuidara las ovejas de su padre.
Y dice de que allá David, pastoreando a esas ovejas, él tuvo muchas experiencias donde pudo ver el poder de Dios, donde pudo ver el respaldo de Dios, donde él pudo comprobar que la presencia de Dios estaba con él. Porque dice de que cuando llegaban las fieras, ¿verdad? Cuando llegaban esas bestias a querer arrebatar una de esas ovejas, David se agarraba cuerpo a cuerpo con esas fieras y las destrozaba, las mataba. Entonces él había tenido un entrenamiento. Usted y yo no podemos ir a la guerra espiritual si no nos entrenamos. Usted y yo no podemos salir a luchar si primero no hemos experimentado en el campo de batalla, si no hemos experimentado el poder, el respaldo y la presencia de Dios. Difícilmente vamos a ir allá afuera a testificar de lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos que tener esa batalla, tenemos que tener ese tiempo de entrenamiento, tenemos que tener ese tiempo a solas con Dios, tenemos que haber vivido, tenemos que pasar procesos dolorosos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos damos cuenta la clase de Dios que usted y yo tenemos que pasar, ¿verdad? Por la escasez. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos a conocer a Jehová Jireh, al Dios que provee. Tenemos que pasar problemas legales, tenemos que pasar problemas de amenazas. ¿Por qué? Porque ahí es donde conocemos a Jehová Shalom, que es nuestra paz. Tenemos que pasar enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí conocemos, ¿verdad?, a Jehová Rafa, Dios nuestro sanador. Pero si usted y yo no experimentamos eso, ¿con qué autoridad vamos a ir a testificar? ¿Con qué autoridad vamos a ir a decirle a alguien, mire, yo ya viví eso y Dios me sacó en victoria, y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted? David lo había vivido a solas. Entonces, por eso él, ¿verdad?, sabía de que la presencia de Dios estaba con él, y eso a él le dio autoridad para enfrentarse a aquel gigante. ¿Y qué sucedió? La palabra que David habló se cumplió, porque dice de que mató al gigante, ¿verdad? Pero en sí no fue David, ¿verdad? Porque eso sí, no lo perdamos nosotros de vista, que todo logro, que todo triunfo siempre es Dios. Jamás es usted, jamás soy yo, siempre es Dios. Que no se nos vaya a llenar la cabeza de viruta creyendo de que nosotros por nuestra fuerza, por nuestro poder, por nuestra astucia logramos aquellas cosas. Siempre es Dios. Porque dice, ¿verdad?, de que David agarró la onda y le lanzó la piedra. La piedra dice de que le cayó en la frente. ¿Cómo tenía que caer ese gigante? Si la piedra iba con fuerza, le dio en la cabeza, le dio en la frente, ¿hacia dónde tenía que caer el gigante? Hacia atrás. Pero dice de que no cayó hacia atrás, sino que se fue de boca. ¿Por qué? Porque con ese acto Dios se estaba dejando ver que no había sido David, sino que era la presencia de Dios quien derribó a ese gigante. ¿Pero por qué? Por el acto de fe y la valentía de aquel joven de 17 años que tuvo la osadía de enfrentarse a aquel gigante. Entonces dice de que cuando con la misma, ¿verdad?, lanza con la misma espada del gigante, David corre, porque eso tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que correr a enfrentar al enemigo. No tenemos que correr a escondernos, sino que tenemos que correr a enfrentarlo, a encontrarlo. David salió corriendo y dice de que llega y le saca, ¿verdad?, su misma espada, su misma lanza, y con ella misma le cortó la cabeza al gigante. Y dice de que iba David con aquella cabeza. Mira el trofeo, qué bonito. ¿Se imagina usted ese cuadro? Un cuadro grotesco, ¿verdad? Ir con la cabeza ahí, que era el trofeo que David llevaba, chorreando sangre aquella cabeza. Pero dice de que cuando David regresa, las mujeres compusieron un cántico y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿A quién le daban más honor? ¿A quién le daban más gloria? A David. ¿Quién era el rey que gobernaba en ese momento? El rey Saúl. Entonces dice de que Saúl, desde que escuchó eso, dijo a David, le dan 10,000.
y a mí solo me dan miles. Desde ese momento vino sobre la vida de Saúl un demonio que lo atormentaba y provocó que sintiera envidia, que sintiera celos en contra de David. Por eso usted y yo debemos de cuidarnos, como dice la palabra en el Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Usted y yo debemos de cuidar nuestro corazón de la envidia. Usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón de sentir celos. Que por qué Dios está usando a aquel de tal manera, que por qué Dios está usando a aquella persona de tal manera. Dios nos usa a cada uno de nosotros como a Él le complace. Y Él es el que nos capacita, ¿verdad? Eso sí tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios es el que capacita. No es ningún seminario, no es ninguna escuela teológica, no es ningún curso el que a usted lo va a capacitar. El único que nos capacita es el Espíritu Santo de Dios. Entonces desde ahí, mire, vino aquel demonio, aquel espíritu maligno a atormentar la vida de Saúl, y desde entonces ya el pobre David no podía, ¿verdad?, estar seguro. No podía estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Saúl procuraba matarlo. Dice de que cuando ese espíritu maligno venía a Saúl, él era atormentado. Era atormentado. ¿Y qué hacían? Él dijo, ¿verdad?, habrá alguien que pueda tocar, por eso es bien importante la alabanza. Y los que se suben a esta tarima a cantar tienen que saber que este no es un lugar para exhibirse, que este no es un lugar para obtener fama, que este no es un lugar para que todas las cámaras estén enfocadas en mí y me vean en todo el país, y si es posible hasta fuera de este país. Los que se suben acá a administrar tienen que saber que vienen a administrar la gloria y la presencia de Dios, y que es una gran responsabilidad la que tienen. Que no van a venir a inventar. Y muchas veces tenemos aquello, como yo no canto para los hombres, yo canto para Dios, y todos desafinados. Sí, ¿verdad? Le venimos a cantar a Dios, y por eso es que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque usted no le viene a cantar a cualquiera. Usted viene a cantarle al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y podemos ver la importancia de la alabanza, porque dicen, habrá alguien que sepa tocar. Y le dijeron los siervos, sí, hay uno, el hijo de Isaí, un joven prudente, lleno de sabiduría. Y lo fueron a traer, y dice de que David tocaba el arpa. ¿Y qué sucedía cuando David tocaba el arpa? Aquel mal espíritu se iba de la vida de Saúl. Mire qué importante es la alabanza. Por eso dice el Salmo 22:3 que Dios, dice, se mueve, o Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Se iba aquel mal espíritu. Y muchas veces, mire, David, ¿verdad?, tocando ahí el arpa, y aquel hombre envidioso, aquel hombre celoso, dice de que tomaba la lanza y se la lanzaba con la idea de traspasarlo y dejarlo enclavado a David. Pero Dios, en su gran misericordia, siempre permitía, ¿verdad?, de que David esquivara esos ataques. Así usted y yo, todos los días sufrimos ataques de parte del enemigo. Todos los días. Se lo decía una hermana el día de ayer, en nuestra mente ganamos las batallas, o también en nuestra mente perdemos las batallas. Todos los días usted y yo sufrimos esos ataques del enemigo. En este caso era a Saúl que utilizaba el enemigo. Yo no sé con usted a quién, ¿verdad?, el enemigo está utilizando para atacarlo, o quizás él mismo ha venido a atenderle a usted y a mí esos ataques. Desde ahí este hombre ya no pudo ver a David. Intentó 1 y 1000 veces matarlo. Podemos ver, ¿verdad?, que la vida de David no fue nada fácil. Siempre estuvo rodeado. Al final tuvo que huir de él. Huyó porque ya, ¿verdad?, veía de que, gloria a Dios, que Dios permitió, porque Dios siempre va a permitir, hermanos.
Aunque nosotros estemos sufriendo ataques y aunque muchos hagan complot en contra de nosotros, Dios siempre va a permitir que haya un Jonatán en su vida. Acá el hijo del rey Saúl amaba a David. Había una amistad tan preciosa que Jonatán le dijo: yo voy a averiguar si es que en realidad mi padre te quiere matar y yo te voy a avisar. Y así lo hizo. Jonatán le avisó. Entonces David dijo: no, mejor me voy, mejor huyo. Y se fue a huir. Llegó a una ciudad, ¿verdad? Donde cuando se dan cuenta que estaba David ahí, van y le dicen al rey: mira, acá está David, el que mató a Goliat. Entonces cuando David se da cuenta de que ya era sabido por el rey que él se encontraba en ese lugar, la estrategia que Dios le dio a David es que se fingiera loco. Dice de que dejaba correr la saliva y se ponía a escribir en las portadas de las puertas. Imagínense que Dios nos dijera a usted y a mí: mira, para que te libres de ese enemigo que te anda persiguiendo, hacete la loca o hacete loco. Yo creo que no nos costaría mucho, ¿verdad? Son bromas. Al hermano Mario creo que no le costaría mucho. Son bromas, hermano Mario. Imagínense nosotros dejando correr ahí la saliva, ¿vea? Y escribiendo ahí en las portadas de las puertas y babeando ahí para que el rey dijera: no, es él. ¿Para qué quiero otro loco más aquí? Suficiente con todos los que tengo acá, dijo el rey. ¿Para qué quiero otro loco más? Y de esa manera, mire, esa fue la estrategia que Dios le dio a David para librar su vida también. Él había ido a buscar refugio en aquella ciudad. Pero ¿qué sucedió? Ahí iba a encontrar él la muerte. Porque si el rey hubiera confirmado que verdaderamente, ¿verdad?, era David, que a saber con qué intención había llegado, lo más seguro es que lo hubiera apresado y lo hubieran matado. Así era la vida de David, mire, no era nada fácil. Como muchas veces, ¿verdad?, tampoco lo es para cada uno de nosotros. Pero es que nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. O si cuando a usted lo estaban aconsejando, si cuando a usted lo estaban guiando para recibir a Cristo, el consejero o la consejera a usted le dijo: mire hermano, mire hermana, ahorita que usted está aceptando a Cristo, su vida va a ser color de rosa. Le tengo una triste noticia: ese consejero y esa consejera lo engañó y la engañó. Porque no es así. Desde que venimos a Cristo, tenemos que estar conscientes y tenemos que estar día a día preparándonos para poder enfrentar esas batallas. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Llenándonos de la palabra de Dios. Porque con palabra de Dios es que usted y yo vamos a contrarrestar los ataques del enemigo. Si usted lee Mateo 4, cuando dice de que nuestro Señor Jesús estaba ayunando antes de iniciar su ministerio, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de iniciar su ministerio? ¿El qué estaba haciendo? No escucho. ¿Y por qué usted y yo no ayunamos? ¿Por qué usted y yo no ayunamos? O sea que nos creemos quizás, ¿verdad?, más poderosos que Dios. Si Jesús antes de iniciar su ministerio ayunó 40 días y 40 noches. Y dice de que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Y qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios. ¿Qué más le dijo? Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contestó Jesús? ¿Cómo contestó? Una vez más. ¿Está seguro que así contestó? ¿Usted está seguro al 100% que Jesús así contestó? No solo de pan vivirá el hombre, contestó Jesús. Escrito está. Jesús respondió: escrito está. No dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Y dónde estaba escrito eso? Allá en Deuteronomio 8. Si usted ve y pone atención, Jesús citó la palabra.
Pero usted y yo queremos enfrentar al enemigo con nuestras propias ideas, con nuestros propios conceptos, con nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. Y si no leemos, no nos exponemos a la palabra de Dios, ¿qué tenemos dentro de nosotros? Nada. Estamos vacíos. Y por eso cuando llegan los ataques del enemigo no podemos contrarrestar. No sabemos cómo responder. ¿Por qué? Porque estamos vacíos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en El Sembrador, en el Instituto Bíblico El Sembrador, fui a estudiar un año del pastor José de la Paz Palacios. Y me recuerdo yo que llega el pastor Granados, nos estaba dando hermenéutica. Llega el pastor Granado, había varios matrimonios que eran de tabernáculos estudiando ahí. Y estaba la hermana Dinora con el hermano Aníbal. Y llega el pastor y le dice, hermana, le dice a la hermana Dinora, me he dado cuenta que su esposo anda con otra mujer y que la piensa dejar. Y le dice a la hermana Dinora, de todas maneras, ¿qué voy a hacer si ya no me quiere? Y yo vi que el pastor Granado, colorado, como que ya le iba a brotar la sangre. De ahí se va para donde otra hermana y le dice, hermana, mire, me encontré el doctor que la está viendo y dice que la enfermedad que usted tiene es terminal, que se haga la gran voluntad de Dios. Más colorado el pastor, bien enojado. ¿Por qué? Porque lo que él quería es que la hermana Dinora, cuando él le dijo, mire, me he dado cuenta de que su esposo la piensa dejar porque tiene otra mujer. ¿Qué le tenía que responder ella? Lo que Dios unió, ningún hombre ni ninguna mujer lo puede separar. ¿Qué esperaba él que le contestara a la otra hermana a la cual él le dijo, verdad, que se había dado cuenta que tenía una enfermedad terminal? Escrito está en Isaías 53, versículo del 3 al 5, que ciertamente él llevó todas mis enfermedades, que él sufrió todos mis dolores, que por su llaga nosotros ya hemos sido sanados. Así es como usted y yo vamos a pelear las batallas con palabras de Dios. No con sus ideas, no con mis ideas. No con sus conceptos, no con sus creencias, ni con las mías, sino con palabra de Dios. Mire, David, ¿verdad? Veíamos como Dios, él estaba rodeado de tantos enemigos, de muchos peligros, pero también vemos la presencia de Dios en la vida de él. Y así también usted y yo tenemos que estar seguros que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, que si verdaderamente hemos tenido un encuentro, no con una religión, no con el tabernáculo bíblico bautista, sino un encuentro real y genuino con nuestro Señor Jesucristo, usted y yo contamos con la presencia de Él todos los días de nuestra vida. Este hombre tuvo que huir de este rey. Cuando fue elegido y escogido por Dios como rey, sus hermanos no aceptaban su elección. ¿A cuántos de nosotros muchas veces hay hermanos que no aceptan la elección que Dios ha hecho sobre nosotros? Se molestan. Pues eso le sucedió también, mire, al rey David, porque al principio solo la tribu de Judá lo aceptó como rey. Fue tiempo después que las demás tribus lo aceptaron a él como rey. ¿Cuántas personas usted puede notar, aún en su mirada, en la forma en que lo ven? Usted puede notar que a usted no les cae bien. Y decía una hermana, es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Sí, ese es un refrán del mundo. Acá en el cuerpo de Cristo eso ya no debería de existir. Ya no debería de existir eso, pero lastimosamente muchas veces se da eso. Aunque ya no debería de ser así. Decía una hermana, nosotros los cristianos, decía, no tenemos enemigos. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo que nosotros los cristianos no tenemos enemigos? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? De su opinión. Dijo la hermana, tenemos enemigos. Y sí, es una realidad. Usted y yo no podemos ser enemigos de nadie.
Pero eso no quiere decir que no tengamos enemigos. Porque muchas veces por el hecho de que usted y yo estamos siguiendo a Cristo Jesús, hay personas que se constituyen nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ya no caminamos por donde ellos caminan. Porque ya no vamos a donde antes íbamos con ellos. ¿Y a dónde íbamos antes? A los bailes. ¿A dónde íbamos antes con ellos? A tomar. ¿A dónde íbamos antes con ellos? A hombrear, a mujerear, a fumar. Entonces ahora, como ya no practicamos eso, entonces ellos, ¿verdad?, nos consideran a nosotros sus enemigos. Pero para nosotros ellos no son enemigos, porque tenemos el deber de acercarnos a ellos y testificarles. Testificarles de ese Cristo al cual usted y yo hemos conocido. Ese Cristo libertador. Ese Cristo poderoso que tuvo el poder de romper esas cadenas que antes lo ataba a usted y me ataba a mí para estar practicando el pecado. Para eso nosotros tenemos que acercarnos a esas personas. Así es de que nosotros no podemos tener enemigos. Diferente es, ¿verdad?, que las demás personas nos consideren sus enemigos solo porque usted y yo estamos siguiendo a Cristo Jesús. Entonces este hombre, miren, no lo aceptaron. Aún sus propios hijos conspiraron en contra de él. Si usted lee, como le decía hace un momento, allá los libros de Samuel, usted va a encontrar cómo Absalón se levantó en contra de su propio padre. Qué terrible. Qué terrible que un hijo se levante en contra de su madre, en contra de su padre. Y hay casos en la actualidad. Hay muchos casos donde los hijos se levantan en contra de sus progenitores. Allá Absalón se levantó en contra de él y prácticamente le dio golpe de estado. Hizo que su padre saliera huyendo de Jerusalén humillado. Dice de que David iba descalzo, dice, tirándose polvo sobre su cabeza, humillado. Y este bandido, cuando David se va, David dejó unas mujeres, pero este hijo dice de que se llegó a las mujeres de su padre y así lo hizo más vil ante el pueblo. ¿Se puede imaginar usted que un hijo suyo se levante en contra suya, que lo saque de su casa, que lo haga que usted salga huyendo? Y se dan caso. Fíjese de que yo tenía una vecina ancianita y pues la señora toda su vida vendía de esta tripa que le decían sancocho, que era comida para los perros. Y cuando ella iba envejeciendo más, los hijos que ya le metieron que vendiera la casita, vendió la casa a la señora y le dio, ¿verdad? Ahí quizás no sé cuánto le dio a cada uno. Cuando ya le dio el dinero, ya no la quería tener ninguno en su casa. La señora llegaba a la casita, ya la había vendido, ya no era de ella, pero ella llegaba a pasar el día ahí. Y yo me imagino que don Toño, por consideración, no la sacaba, no le decía, mire, ya esa casa no es suya, es mía. Y muchas veces llegaba en la tarde a tocar y me decía, hija, ya me quiero ir. Se había ido allá, uno de los hijos vivía allá por el Tempisque, ya me quiero ir para allá, donde fulano de tal. Me va a dejar, hija. Váyanse. A veces me iba yo a dejarlo, a veces mandaba a alguna de mis hijas que la fueran a dejar. Pero qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que los propios hijos se levanten en contra de sus padres. Imagínense cómo se sentiría David, de que no solamente estaba rodeado de enemigos extraños, sino que aún su propia familia, su propio hijo, dándole golpe de estado, haciéndolo que huyera como un forajido, como un criminal. Todas estas dificultades motivaron a David a escribir este salmo. En este salmo que acabamos de leer, del versículo 1 al 6, encontramos palabras de afirmación. Cómo a pesar de sus circunstancias, su esperanza está firme en Dios. Del versículo 7 al 12, encontramos la oración que David hizo. Y del versículo 13 al 14 encontramos la afirmación de confianza. Confiar en esperanza contra esperanza. Qué difícil es, ¿verdad? Es bien difícil confiar. Es bien difícil tener esperanza cuando viéndolo
humanamente no hay esperanza. Es bien difícil y es bien contradictorio. Pero este hombre, a pesar de todas sus circunstancias, él supo tener su confianza siempre puesta en Dios. Y dice el Salmo, Jehová es mi luz. ¿Qué es Jehová? ¿Qué debe de haber en nosotros? Pocos contestaron. Si Jehová es luz y Él es nuestro pastor y nuestro Dios, ¿qué debe de haber en nosotros? Debe de haber luz, ¿verdad? Porque la luz es bienestar. La luz es un sinónimo del bien. Cuando vivíamos sin Cristo, usted y yo vivíamos en oscuridad. ¿Y cuál era esa oscuridad? La oscuridad de la maldad, la oscuridad del pecado. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa oscuridad sale huyendo. ¿Por qué? Porque llega la luz que es Cristo. Y Jesús mismo lo dice allá en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Y el que en mí anda, no andará en tinieblas. ¿Qué dice? Que el que en él anda, no andará en tinieblas. ¿Será que verdaderamente usted y yo ya no andamos en tinieblas? ¿Será que verdaderamente usted y yo ya no andamos en oscuridad? Pero si nos deleitamos pecando, entonces la oscuridad no ha huido de usted ni de mí. La oscuridad permanece. O sea que Cristo no ha llegado. Y esto no es con motivo de avergonzarnos, es con motivo de que reflexionemos, que nos hagamos un autoexamen y digamos, ¿verdad? Que seamos honestos con nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañarlo. Santiago lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nos engañamos nosotros mismos, pero tenemos la oportunidad de parte de Dios de hacernos un autoexamen. Y si yo estoy viviendo en pecado, entonces es que la luz permanece en mí. La oscuridad permanece en mí. Por ende, Cristo no ha venido a mi vida. Solo he hecho una profesión de fe. Solo repetí la oración con el consejero, con la consejera, para quitármela de encima. Como les decía yo ayer allá en Jiñuco, que cuando vivía yo allá en Soyapango, en la San José, había la muchacha que me llegaba a dejar las tortillas, siempre me invitaba a la casa de oración. Yo no había llegado a Cristo. Todos los días esa mujer me invitaba. Nunca se dio por vencida. Hasta que un día dije, esta mujer ya me tiene aburrida tanto que me invita. Me la voy a quitar de encima. Y ese día que me llegan a dejar las tortillas, las invito a la casa. Va, está bien, voy a ir. Y la mujer que casi saltaba de contenta. ¿Pero por qué lo había hecho yo? Por quitármela de encima. Y fíjese que por querer quitármela de encima, ¿sabe qué fue lo que me sucedió? Es que Dios no se equivoca. Es que a Dios no lo podemos engañar. Cuando en la noche llega la muchacha a traerme, porque yo ya tenía 2 hijos y andaba embarazada de Beatriz. Y me dice, pues la voy a venir a traer para ayudarle con los niños. Y cabal, la mujer, mire, bien diligente, igual que usted y yo, que ahí estamos bien diligentes los días miércoles. No cabemos en el carro con esa gran multitud que viene para ir a evangelizar, porque sí son diligentes. Mire, el día domingo no cabemos en el asilo ahí, porque todos quieren ir ahí al asilo a atender a los ancianos, porque sí son diligentes. Entonces aquella mujer bien diligente, mire ahí, cabal a la hora que me dijo estaba. Y nos vamos. Pero como que había dicho yo que iba a ir para quitármela de encima. ¿Sabe qué sucedió? Nomás entramos, yo no sé, y hasta la vez no me explico. ¿En qué se tropezó mi hija, que ahora tiene 32 años? Estaba pequeña. No sé en qué se tropezó y solo vi que la bichita salió volando y fue a dar en el filo de una grada y se abrió toda la ceja. Y en el mismo instante, bañada en sangre. ¿Por qué? Porque la Silvia iba a ir para quitarse de encima a la hermana que la invitaba todos los días. A Dios no podemos engañarlo. Él conoce, como dice, que ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que usted y yo vamos a hablar. Entonces el salmista dice acá, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ese tendría que ser nuestra manera de hablar. Con esa actitud usted y yo tendríamos que pararnos y hacerle frente a todos los problemas que vienen a nuestra vida. De esa manera usted y yo tenemos que aprender a hablarle al enemigo y decirle con esa seguridad, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Sigue diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire, David estaba seguro que la fortaleza de su vida era Jehová. ¿Usted y yo estamos seguros quién es nuestra fortaleza? ¿Usted sabe quién es su fortaleza? ¿Usted viene a buscar al pastor Michael? ¿Usted viene a buscar al pastor Moisés? ¿A quién viene a buscar usted a este lugar? Usted y yo tenemos que aprender que a este lugar usted y yo tenemos que venir a buscar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la fortaleza de su vida y de mi vida. Por lo tanto, no nos vamos a atemorizar de lo que el enemigo nos diga. Mire, hace años cuando estaba caliente esta cosa, yo vivo ahí en la residencial El Hoyo. ¿Cuántos conocen? En el huerto, pero como solo le dicen El Hoyo, ¿verdad? Entonces yo le digo la residencial El Hoyo para hacer de caché. Hace años todavía estábamos allá por el campito. El pastor Roberto Carlos era mi vecino de enfrente. Y ya lo habíamos ganado para Cristo. Dios nos dio ese privilegio de ganarlo para Cristo a él, a la hermana Elvita, a la suegra de él. Y ya nos congregábamos. Pero entraron supuestamente a la colonia, mataron a un joven de los de ahí, dicen que le dieron 18 balazos. Total que la bulla era que habían entrado los contrarios. Bueno, de repente, yo no me daba cuenta, yo siempre iba al culto. Un día que yo iba del culto, me alcanzó a ver el pastor Roberto y la hermana Elvita. Y me dice, hermana Silvia. Y me regreso, porque yo vivo un poquito más abajito. Y me regreso. ¿De dónde viene? Del culto. Y que estoy yendo, hermana. Sí hay culto. Si no los han cerrado los cultos, siempre hay. No, pero que acaso usted no se da cuenta. ¿De qué? Es que hay toque de queda. ¿A dónde? Aquí en la colonia. De verdad. Sí, es que no quieren a nadie fuera de su casa de las 7 de la noche. Yo iba bajando a las 8, 8 y cuarto, 8 y media. No quieren a nadie afuera porque el que ande afuera lo van a tomar como contrario. O lo van a tomar que está en contra de ellos y ya dijeron que sea quien sea lo van a matar. Ah, de verdad, sí. Fíjese que a mí el diablo no me va a quitar el privilegio de ir a adorar a mi Señor. Y si me van a matar es porque Él lo va a permitir. Pero el diablo a mí no me va a quitar ese privilegio. De verdad, hermanita Silvia, me dice el pastor. Sí. Ah, pues mañana nos vamos a ir con usted. Y mire, ahí nos íbamos y regresábamos. Para la gloria y la honra de Dios, ni siquiera un pelo nos tocaron. ¿Por qué? Porque así como David dice, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién nos vamos a atemorizar? Como les decía hace un momento, si aquel que ahora es nicaragüense decía, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué usted y yo vamos a andar con miedo? Me recuerdo otra vez, venía yo de la colonia La Vista al Lago, donde vive la hermana Dolores, que sirve ahí en acomodación. Veníamos de orar por la hermana María Félix Flores Pleites. Me encuentra una hermana ya saliendo ahí por la escuela católica y me dice la hermana, ¿y de dónde viene? De allí, de La Vista al Lago, le digo. Y me dice, ¿qué no sabe? Que ahí no puede entrar nadie. Pues yo ya entré, hermana, y ya vengo para afuera, le digo. Es que mire, si ahí ni siquiera los recibos de anda ni los de luz, ahí la gente tiene que ir a pagar, porque ahí nadie puede entrar, porque mire, ahí esto y esto. Bueno, Leo, pero como yo no ando haciendo nada malo, hermana, yo ando haciendo la obra de Dios. Ando haciendo la obra de Dios. Y mire, y seguimos yendo, y después encontrábamos los grupos de muchachos. Me recuerdo una vez con la mamá de la hermana Marjorie, hermana Consuelo, que fuimos a orar por la hermana María Félix Flores Pleites. Y me recuerdo que su papá se quedó ahí por el estadio en el carro. Ahí se quedó él encerradito en el carro. Mire qué bonito el hermano Carlos, hasta ahorita estoy cayendo. Él se quedó encerradito en el carro y a nosotros nos bajó que fuéramos. Son bromas, hermana Man. Esa vez, mire, encontramos el grupo que estaba ahí cerca donde vive la hermana Loli. Y los evangelizamos. Les presentamos el plan de salvación. Solo que ellos a veces tienen más respeto que usted y yo por Dios. Porque escucharon y cuando yo les dije de la oración, no, Señor, nos dijeron. Nosotros andamos en una vida delictiva. Si nosotros hacemos esa oración que usted nos dice, tendríamos que dejar esta vida. Y por ahorita no tenemos pensado dejar esta vida. No podemos jugar con Dios. Mire, para mejor ellos saben más
Que meterse con Dios es para pararse firme y definirse y no estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, con un pie adorando a Dios y con el otro pie adorando a Baal. Dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué sucedió? Ellos tropezaron y cayeron. Mire, se juntaron 3 clases de enemigos en contra de David. Yo no sé cuántos se han juntado para hacerle la guerra a usted. No sé cuántos se han aliado. Porque mire, eso es la característica del enemigo. Muchas veces entre ellos no se llevan. Pero cuando nos quieren atacar, hasta se vuelven amigos para atacarnos. Eso sucedió en el caso de Jesús. Aquellos 2 gobernantes eran enemigos. Pero para llevar a cabo todo permitido, ¿verdad? Bajo el plan perfecto de Dios, aquellos hombres se hicieron amigos en esa ocasión. Entonces dice acá que cuando se juntaron contra él, mire, los malignos, los angustiadores y los enemigos. Los malignos son personas que su fin es dañar. Es la persona que se goza y se alegra con el sufrimiento de los demás. Si usted se goza, si usted se alegra, cuando ve sufrir a alguien, usted es un maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. Yo les comentaba, ya di el testimonio, que Dios me permitió dar el testimonio acá. No pude contar todo, porque quizás para dar todo mi testimonio tendrían que ser algunos 20 mensajes. En uno de esos procesos, cuando Walter se me fue, que fue el niño que fue a parar al Instituto de Protección al Menor, yo salí a buscarlo, porque me decían, mira, allá en San Cristóbal, en un molino hemos visto un niño. Allá iba la Silvia para San Cristóbal. Mire que allá en el Ojo de Agua, en una panadería, hemos visto un niño. Allá iba la Silvia a buscar al bicho. Mire, con los pies hinchados, llorando, porque un niño de 10 años, en las noches yo no dormía, llorando, porque yo, ¿dónde estará mi hijo? ¿Habrá comido? ¿Se estará vivo? ¿Estará muerto? Y un día que yo iba a buscarlo, encontré a una maligna. Ahí por el Néstor Salamanca iba yo. Solo les había dado el almuerzo a mis otros hijos y iba yo a buscar a mi hijo. Y encuentro a una maligna de esas, que nos dice acá. Y me dice, Silvia, vení, me dice. Mira, me dice, ayer vi a tu niño. ¿A dónde, le digo yo? Ahí se salió del portal y se pasó para el parque. Pero mira, anda, pero sucio, que parece que es loco, anda descalzo. Y dice la Silvia, que no le cuesta nada llorar. A llorar más en el mercado, como que era la Magdalena. ¿Por qué? Porque encontré a una maligna. Hasta que me dice la nietita, Silvia, venga. Yo camino todos los días por ahí y yo no he visto al niño. Cuando yo me di cuenta de dónde estaba mi hijo, allí comprobé yo de que lo que la maligna me había dicho eran mentiras. ¿Por qué? Dice de que el maligno es el que se goza de ver sufrir a los demás. Eso era uno de los enemigos, mire, que se habían levantado en contra de David. Los angustiadores, su misión es llevar intranquilidad, preocupación, tristeza, desconsuelo, amargura y mortificación. Esa era la otra clase de personas que se habían levantado en contra de David. Los enemigos. Este adversario busca siempre el mal para los demás. Su plan es destruir y siempre está al acecho para dañar sin piedad. Mire qué firmitas las que se habían aliado para ir en contra de David. Pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 3 que cuando iban, ¿verdad?, en contra de David, ¿qué sucedió? Ellos tropezaron y cayeron. Usted y yo tenemos que tener la seguridad que no importa cuántos hayan hecho alianza, que no importa cuántos enemigos se hayan unido para venir a atacarnos, Dios está con usted y conmigo. Y Dios va a hacer que ellos tropiecen y caigan. Y Dios se va a encargar de acabar con esos enemigos que se han levantado en contra suya y en contra mía. Y dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué podemos ver ahí en ese versículo? Es cuán importante poner la confianza en Dios. Una vez más vemos que resalta el valor y confianza en Dios aún en tiempos de guerra.
Mire qué confianza la que este hombre tenía en Dios. Que aún viendo, él estaba en tiempo de guerra, cuando veía que los enemigos hacían alianza para venir en contra de él, él proclamaba, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esas palabras son las que usted y yo tenemos que expresar ante ese enemigo o ante esos enemigos que se han levantado. Esas son las palabras que usted y yo tenemos que expresar, no importa la guerra que estemos viviendo. La situación de David era difícil, estaba rodeado de enemigos y luchas políticas, pero a pesar de estar rodeado de adversidades, el salmista confiaba en la protección de Dios. El Salmo 27 es un canto de confianza en el que David expresa su seguridad en Dios y su capacidad para proteger y guiar en momentos difíciles. Qué hermoso, ¿verdad? Esa confianza del rey David en su Dios, pero no solamente era el Dios de él, es mi Dios. Y usted tiene que estar seguro de que también es su Dios. Usted no tiene que conformarse con que solamente sea el Dios de otros, pero no ha llegado a su vida como Señor, como Salvador. Tiene que llegar a su vida como Señor y como Salvador. Tiene que llegar a su vida como pastor. Usted tiene que tener esa seguridad. Y para terminar, fíjense de que allá en La Palma hay una hermana que ella no viene a congregarse, allá llega. Ella tiene un hijo que tiene insuficiencia renal. Él creo que tiene 29 años y al parecer empezó a padecer de insuficiencia renal de 11 años. Pero mire, a mí me encanta escuchar hablar a la señora. El martes íbamos allá para agarrar la calle que va para La Palma. Y quizás alcanzaron a ver ellos el carro. Y yo vi que iban aquellas dos personas corriendo, pero de lejos yo no las distinguía hasta que ya iban cerca. Le digo al hermano Arturo, hermano, padre, ¿qué es la hermana? Mire, yo me quedé maravillada de ver a ese joven que venían del Hospital Rosales, porque todos los martes y viernes va al Rosales a que le hagan su diálisis. Imagínese venir de ese tratamiento, pero verlo correr, que está hasta con más energía que una persona sana. Y cuando llegamos allá a La Palma, comenzamos a hablar con ella y la señora, usted no va a escuchar una palabra de queja, de conmiseración. No, ella dice, estamos en victoria. Y yo le digo a él que gracias que a nuestro Señor Jesús nos ha alcanzado y que por eso él está con vida. Y fíjense de que el joven está bien recuperadito, porque la vez pasada estaba bien demacrado, bien pechito, pero no, hoy está bien recuperadito. Y a él hasta cuando terminamos el culto allá, le dice a la hermana, yo oí que mencionó Silvia, y me le quedo viendo, es que me está diciendo que le pida el número de teléfono a usted, me dice, para que cuando ellos vengan del hospital, ver si se ponen de acuerdo para que los esperen. Pero mire, escuchar hablar a esa señora, ¿será fácil esa situación, ver a su hijo en esas crisis, tener que madrugar todos los martes, todos los viernes, muchas veces no tienen ni para el pasaje? A veces me dice ella que tienen que pedirle ayuda a la alcaldía, pero la alcaldía una vez allá a los 6 meses les da la ambulancia para llevar al muchacho. Pero escuchar hablar a esa mujer, le digo, da gusto. ¿Por qué? Porque ese tiene que ser el lenguaje de los hijos de Dios. Si yo tengo a Dios, si lo tengo a Él como mi Dios, y como mi salvación y como mi luz, ¿a quién temeré? Métase eso en su cabeza. Venga el problema que venga, venga el gigante que venga, venga la dificultad que venga. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Vamos a orar.